Muy buenos días, jóvenes. Hoy día vamos a dar inicio entonces al estudio de la electricidad, específicamente el contenido de carga eléctrica correspondiente al curso de cuarto año medio del plan diferenciado científico, específicamente el curso de termodinámica. Ahora, para empezar entonces vamos a dar inicio con el estudio de qué es la electrostática, luego qué es la carga eléctrica, para dar término entonces la clase con las propiedades de dicha carga eléctrica. Para esto entonces el objetivo del día de hoy va a ser reconocer las propiedades de dicha carga eléctrica. Para esto entonces primeramente tenemos que entender el concepto de electrostática, que es una ciencia que tiene como por objetivo estudiar el comportamiento entonces de las cargas eléctricas en reposo. Este estudio inició con el caballero que aparece a continuación, que vendría siendo Tales de Mileto, quien, muchachos, fue un filósofo, matemático, geómetra, físico y legislador también griego, quien observó que al frotar la piel de animal del ámbar, ésta atraía trozos de pasto seco, llegando a pensar de esta manera entonces que los cuerpos poseen carga eléctrica, como se muestra entonces en la imagen a continuación. Por otro lado, también, para nosotros poder entender qué es la carga eléctrica, primeramente tenemos que dar la conceptualización del átomo, siendo este el constituyente de la materia y por ende, como se sentencia acá, es la unidad fundamental de esta. Por otro lado, vale destacar que el átomo nosotros lo podemos representar mediante modelos atómicos, el cual nosotros vamos a trabajar entonces con el modelo de Bohr. El modelo de Bohr define que el átomo va a estar constituido por un núcleo, el cual está formado por protones y también por electrones. Y fuera de él va a haber una corteza que va a estar formada por energía, donde los electrones en este caso van a estar en movimiento o pueden saltar también de un orbital a otro. Vale destacar también que en química, según lo estudiado, podemos definir que los electrones que se ubican en la última capa del orbital vendrían siendo lo que usted denomina como los electrones de valencia. Por otro lado, vale destacar que estas partículas subatómicas, es decir, el electrón, el protón, poseen una carga como también una masa, donde nosotros para la parte matemática vamos a trabajar entonces con la carga de dichas partículas subatómicas, siendo la carga del electrón de menos 1,6 por 10 elevado a la menos 19, mientras que la del protón vendría siendo más 1,6 por 10 elevado a la menos 19, mientras que la del neutrón vendría siendo de 0. Recordemos además, muchachos, que un átomo nosotros lo vamos a concebir neutro cuando tiene la misma cantidad, en este caso, de protones que también de electrones. Ahora, vamos a entender entonces que una carga eléctrica entonces vendría siendo una propiedad de la materia que por ende, y acá lo voy a puntualizar aún más, genera lo que usted conoce como la fuerza eléctrica. Fuerza eléctrica que vamos a trabajar entonces la siguiente clase. Vale destacar también que cuando nosotros tenemos dos cargas de igual signo, ya sea negativo o positivo, estas se van a repeler, por lo tanto se tienden a alejar entre sí, mientras que cargas que tienen cargas opuestas, entre ellas entonces se van a atraer entre sí. ¿Qué quiere decir esto entonces? Que se van a acercar. Para esto entonces vamos a hablar de las propiedades de la carga eléctrica, específicamente vamos a hablar de estas cuatro, partiendo entonces con los tipos de carga eléctrica. Vale destacar entonces que existen dos tipos de carga eléctrica, a lo que usted en química denomina como los iones, que son átomos que no se encuentran neutros, y vuelvo a insistir en esto, que no poseen la misma cantidad de electrones y de protones. Es por eso que el catión se caracteriza por poseer entonces mayor cantidad de protones que electrones, por lo tanto vamos a hablar que está cargado de manera positiva. Mientras tanto, que el anión posee mayor cantidad de electrones que de protones, por lo tanto vamos a hablar entonces que está cargado de manera negativa. Ahora, la otra propiedad que vamos a hablar de la carga eléctrica vendría siendo entonces la cuantización de la carga eléctrica. Esta cuantización de la carga eléctrica se va a definir como la carga eléctrica, la cual su unidad de medida vendría siendo coulomb. Coulomb, por si acaso, muchachos, se representa con una letra C mayúscula. Por otro lado, la cantidad de electrones, que vendría siendo un número adimensional. ¿Qué significa esto en el fondo? Que no posee unidad de medida y además se multiplica por la carga del electrón, que en este caso usted ya se lo debe saber de memoria.
Por otro lado, nosotros para darle formalidad también a los resultados o incluso los números que se pueden llegar a presentar, cuando nosotros hablamos en este caso de que el resultado nos queda, por ejemplo, por 10 elevado a la menos 3 coulomb, para no escribir el 10 elevado a la menos 3, nosotros le colocamos una m minúscula con una coulomb, donde la m minúscula va a significar milicoulomb, que va a ser igual a 10 elevado a la 3. Si ahora, como resultado, por ejemplo, nos da 10 elevado a la menos 6 coulomb, nosotros vamos a utilizar el concepto de microcoulomb, que vendría siendo la letra del abecedario griego, la letra mu, que se representa entonces con una forma como de U con una C, lo cual nosotros vamos a definir que va a ser igual a 10 elevado a la menos 6 coulomb. Por otro lado, también si está elevado a 10 elevado a la 9 coulomb, por ejemplo, en este caso vamos a aplicar el concepto de nanocoulomb, la cual se representa mediante una N con una C. Ahora vamos a ver un ejemplo. Dice, determine la cantidad de electrones que se deben juntar para obtener una carga entonces de 16 coulomb, donde los datos entonces vendrían siendo, primeramente, que la carga va a ser de 16 coulomb. La carga del electrón, como usted ya se lo sabe de memoria, va a ser de 1.6 por 10 elevado a la menos 19 coulomb y la cantidad de electrones usted no la sabe, por lo tanto mantenemos la incógnita de la N. La ecuación entonces vendría siendo Q es igual a N por E, donde la carga sería de 16, la cantidad, en este caso de electrones usted no la sabe, y la multiplicamos entonces por la carga del electrón, que vendría siendo de 1.6 por 10 elevado a la menos 19. Este valor ahora pasa al otro lado de la igualdad dividiendo, por lo tanto n va a ser igual a 16 dividido, y en la calculadora, por favor, colocar el paréntesis 1.6 por 10 elevado a la menos 19, cierre paréntesis, es igual. Por lo tanto, la cantidad de electrones que se encuentran dentro del sistema vendría siendo entonces de 1 por 10 elevado a la 20, sin unidad de medida, puesto que, insisto, es un número totalmente adimensional. Y el ejercicio bajo esas circunstancias entonces queda totalmente resuelto. Ahora, la tercera propiedad que nosotros vamos a hablar de la carga eléctrica vendría siendo la conservación de la carga eléctrica, donde el principio de conservación de la carga establece entonces que no hay una destrucción ni creación de la carga, y también afirma que en todo proceso electromagnético la carga total de un sistema aislado se conserva. Por lo tanto, pensando que todo este cuadradito blanquito va a ser nuestro universo, como nosotros lo vimos en tercero medio, en química, vendría siendo nuestro universo, por lo tanto, va a ser con nuestro sistema que nosotros vamos a trabajar. Vale destacar que fuera de este cuadro blanco está aislado, por lo tanto acá está nuestro entorno y esto sería nuestro espacio a trabajar. Para esto vamos a tener primeramente un sistema que vendría siendo Q sub A, la cual está constituido por los siguientes las siguientes subpartículas, mientras Q sub B vendría siendo otro sistema totalmente distinto a Q sub A, pero contiene en este caso las mismas partículas, solamente que en distinta cantidad. Lo que nosotros vamos a hacer entonces es juntar ambos sistemas, dándonos como resultado entonces un nuevo sistema Q sub A y un nuevo sistema Q sub B de forma minúscula. Ahora, ¿qué nos dice esta propiedad? Que la carga eléctrica entonces se conserva, que si nosotros sumamos, por ejemplo, K sub A con K sub B sus partículas, va a ser lo mismo que sumar K sub A y Q sub B en minúscula, exactamente, insisto, lo mismo. Por lo tanto, efectivamente, la cantidad de protones y electrones al momento de unir dichos sistemas, efectivamente, muchachos, no pierde su propiedad, solamente que se reordena. Ahora, vamos a tener, por ejemplo, el siguiente sistema de cargas, vamos a acercar un cuerpo cargado, ¿y qué va a pasar con nuestras cargas? Solamente se van a reordenar. Pero, insisto, no pierden en este caso la cantidad de protones o la cantidad de electrones, puesto que al interior de ellas están trabajando en un sistema totalmente aislado, ¿ya? Ahora vamos a irnos con la última propiedad, que vendría siendo que la carga eléctrica, es totalmente invariante. Cuando nosotros hablamos entonces que la carga eléctrica es invariante, es cuando todos los observadores, sin importar su estado de movimiento o de velocidad, siempre medirán la misma carga. Por ejemplo, vamos a tener acá la carga, una carga eléctrica cualquiera, ya sea positiva o negativa, y acá vamos a tener dos observadores, uno que va a ser azul y otro que va a ser rojo, bajo su sistema de referencias inercial, que va a ser propio cada uno. Por lo tanto, uno va a ir viajando a la velocidad de la luz, por ejemplo, y este va a estar quieto.
Ambos observadores lo que van a ver va a ser este cuerpo con la misma carga. Por lo tanto, la carga no cambia independientemente de los movimientos o de la velocidad que tenga dicho observador. Ahora, así, a diferencia entonces de la masa o el tiempo, cuando el cuerpo se mueve a velocidades comparables a la velocidad de la luz, la carga entonces no varía. Por ejemplo, vamos a tener nuevamente un cuerpo que van viajando a la velocidad de la luz. Vale destacar que cuando nosotros hablamos del término c, me estoy refiriendo a la velocidad de la luz. Por lo tanto, podemos señalar que según la relatividad, efectivamente, muchachos, la masa va a variar de esta carga que nosotros estamos mostrando acá. Sin embargo, la carga en sí, chiquillos, no va a variar independientemente entonces del observador quien esté estudiando dicho cuerpo. ¿Ya? Entonces nosotros por eso decimos que la carga es invariante a lo largo del tiempo. Independientemente de sus velocidades, la carga total del sistema siempre va a ser la misma. No así, chiquillos, la masa del cuerpo, que eso obviamente se va a desvirtuar según la relatividad y también las velocidades que obviamente lleven dichos objetos. Ahora, eso vendría siendo entonces los contenidos a trabajar el día de hoy, que vendrían siendo entonces electrostática, específicamente entonces las propiedades de la carga eléctrica. Nuevamente, recordarles que tienen que revisar la guía de contenidos para complementar lo que acabamos de conocer y también recordar que al final de dicha guía hay actividades para que ustedes puedan resolver. Si tienen dudas de cómo resolver, recordemos que a la semana siguiente tenemos entonces nuestra cita online. Que estén muy bien entonces, muchachos, y espero verlos muy pronto.